La paz del Señor inunde los corazones de todos y cada uno de los oyentes. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en 2 de Corintios 5:17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Te alabo, Padre, en este día, para que tomes control de mi ser, de mi corazón, Señor. Para que no solo abras el entendimiento de los oyentes, sino también para este siervo que está aquí, Señor. Porque sabemos que tú eres el que habla a través de nosotros, Señor, para la honra y la gloria tuya. Bueno, hemos visto este versículo bíblico, y como yo cuando hablo con la gente, con los cristianos, les digo que este versículo bíblico lo han generalizado. Porque todo el mundo que dice haber aceptado a Cristo ya dice ser la nueva criatura, cuando no se dan cuenta que están bien lejos de ser esa nueva criatura. Ellos no se pueden dominar la nueva criatura si siguen siendo los mismos de siempre, que no ha habido un cambio en su corazón verdaderamente, y verdaderamente incluso no han recibido a Cristo como es debido. Porque si hubiesen recibido a Cristo como es debido, hubiese habido un cambio en ellos. Pero si siguen siendo los mismos del mundo, que son malos padres, malos amigos, malos hermanos, malos esposos, que son malos trabajadores, que se mueven en el trabajo cuando lo están viendo, pero no cuando no lo están viendo. Esa es una vida de hipocresía que llevamos nosotros delante de los ojos de Dios y del mismo mundo. Porque no es lo mismo decir soy bueno que vivir una vida de bondad, de ayudar a los demás, de acercarnos a los demás, ayudarle, a darle la mano. El apóstol Pablo aquí está hablando a una buena cantidad en esos tiempos de oyentes de la palabra. Y le está diciendo de modo que si alguno no está en Cristo. No está diciendo de modo que si todos estamos en Cristo. Está diciendo alguno. Si hay alguien que está en Cristo ahí, de estos 5,000 que me están escuchando, gloria a Dios, porque esa es la nueva criatura. Y sabes que esto ha llevado a que muchos de ellos no cambien, porque se han conformado con recibir a Cristo en su corazón y nada más. O sea, solo quieren un Salvador y nada más, pero no quieren un Señor, alguien que lo dirija, alguien que lo lleve. Porque para mantenernos en esta salvación tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra vida diaria, como caminamos todos los días. Cómo caminamos todos los días en esta vida, de ser un reflejo del amor de Dios aquí en esta tierra. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el que ha tenido la metamorfosis, la dicha de haber cambiado. Claro está que para cambiar se necesita a Cristo en nuestro corazón. Porque más que nosotros queramos cambiar, no vamos a poder si Cristo no está en nuestro corazón. Y muchos me dirán más que todo el mundo, pero si yo cambié, yo era un borracho. Yo era un adúltero, no respetaba nada. Ahora no lo soy, sí. Pero cuando Cristo está pidiendo un cambio, es un cambio total. En todo el sentido de la palabra. Tal es el caso que debemos de llegar a ser como Él. Porque la palabra ungido significa Cristo. Ungido. Ahora, Cristo no se queda ahí, sino que dice también que va a venirse a recoger a sí mismo. Y para venirnos a recoger Él a nosotros, recogiéndose a sí mismo, tenemos que ser esa nueva criatura. Criaturas que tenemos que tener la mirada para arriba, la mirada al cielo, no aquí en esta tierra, donde no hay nada bueno, hermano. Colosenses dice que tenemos que tener la mirada hacia arriba. Mira, hermano, yo escucho
muchas cosas de los hombres que hablan que todavía tienen y practican cosas de este mundo, tal vez no pecado, tal vez no nos haga daño, no vamos a discutir eso. Como por ejemplo, el que a mí me gusta el fútbol mucho, me gusta, pero estoy dejándolo poco a poco. Lo estoy dejando. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a Gálatas 5, que está hablando de los frutos del Espíritu, termina diciendo, y para esto no hay ley. O sea que mientras más nosotros perdonemos a una persona, más ayudemos a la persona que nos volvió a hacer daño. Mira que la palabra de Dios dice, y es clara, que si tu hermano viene y te pide perdón, te ha defraudado 7 veces, y esas 7 veces viene y te pide perdón, tienes que perdonarle. ¿Y qué digo 7? Dice, sino 70 veces 7, o sea, no hay límite. Tal vez no sea pecado muchas cosas dejar en el mundo, pero mientras tú la dejes mejor. Tú la dejes mejor. Así te lo digo muy claro. Me gusta el fútbol, pero yo estoy dejando todo. Estoy tratando de luchar por dejar todo, hermano. Ya casi no veo. Y lo que mucho veo son unos resumen por ahí, nada más. De un partido de fútbol. Yo el partido, ¿por qué? Porque me la paso estudiando, hermano. Por eso te digo, cualquier cosa que tú tengas en el mundo, mientras tú la dejes mejor, tal vez no sea pecado, pero es que ahí vas a llamar más a la atención a Dios. Ahí va a estar Dios más contigo. Que te gusta ver películas, te fascina ver series, entonces si tú las dejas, tal vez no sea pecado, pero si tú las dejas mejor. Porque son esos los pequeños detalles que nosotros decimos no es malo, pero te ayudan a crecer más a Dios, te fuerzas más, vas a pasos agigantados porque estás dejando algo que te molesta, algo que no está en ti, algo que no quieres. Porque es del mundo y te está haciendo daño. Esto te ayuda a crecer. Esto te ayuda a ser verdaderamente la nueva criatura que Dios pide de ti. Y siempre digo esto, hermano. Cuando tú vas a 1 Corintios 15:50 dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Fíjate. Si eres la nueva criatura tienes que entender eso. Te está diciendo que el hombre no hereda el reino de los cielos. Porque el hombre es carne y sangre. Porque eres una nueva criatura. Eres otro ser, no perteneces aquí a esta tierra. Dios quiere que nosotros nos limpiemos y la limpieza empieza de dentro para afuera. Empieza la limpieza Dios poniendo la palabra de Él en su corazón. Y que tienes que saber que la justicia de Dios es por fe y para fe. O sea que empiezas en la fe y terminas en la fe. Que te tienes que mantener en la fe sin importar lo que te esté aconteciendo en ese momento. Dios pide eso, no lo pido yo. Y es que a veces me cuesta decirle a la gente, lee la Biblia, hermano, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre se lo repito, siempre se lo digo, lee la Biblia. No te dejes llevar por lo que yo digo. La vida de nosotros no es que venimos aquí y nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Porque eso nos enseña más que todo en los colegios, en las universidades. Eso me enseñaban, nace, crece, reproduce y muere. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el motivo que estamos aquí? Es que no es así. Nosotros nacemos, crecemos, reproducimos. Y cuando recibes a Cristo tienes vida eterna. Y cuando mueres vas a tener que tienes que presentarte ante el trono de Dios a dar cuentas de cómo te portaste aquí en la tierra. O tal vez a no dar cuenta porque tu conciencia mismo se va a rebelar contra Dios, va a dar las revelaciones, las cosas que tú hiciste aquí en la tierra. Tal vez, por eso a veces yo pienso que cuando yo esté delante de Dios yo no voy a tener oportunidad ni de abrir la boca, hermano. Porque la santidad de Dios misma va a revelar lo que yo hice, lo que yo fui, lo que fui en el pasado. Pero si eres una nueva criatura, las cosas son distintas. Jóvenes,
jóvenes que quieren vivir la vida como le da la gana, que piensan que ellos son jóvenes y hay que dejarlo hacer a ellos lo que ellos quieren. Muchas veces inculcado entonces incluso por los padres que son jóvenes, que tú lo entiendes, pero es que si se mueren se van al infierno. Porque si se están dejando llevar por todo lo que dice en el corazón, dice el Señor, hazlo. Pero sabes que vas a tener que dar cuenta de todo lo que hiciste aquí en la tierra. Y no va a haber excusa en ese momento de que eras joven o eras un niño o un adolescente. No va a haber excusa en ese momento, sino que vas a tener que pagar lo que hiciste aquí en la tierra. Porque nos enseña mucho, oh hijo, estás joven, estás bello, tienes toda la vida por delante, y saliendo de la casa o aquí más que todo puedes encontrar una bala perdida y te puedes dejar tostado ahí, tirado en el suelo. ¿Y a dónde está la vida por delante? No saben que la muerte es irrespetuosa, que no está respetando nada, no está respetando si eres un niño, un recién nacido, un joven, un viejo. Es lamentable de saber que muchachos de 15, 20 años están muriendo. Y hay viejos que todavía están aquí en la tierra de 80, de 90 años y hasta de 100 están disfrutando todavía en esta tierra, hermano. Y ahí nos duele a nosotros el saber y decir, y qué joven, tan jovencito que murió. Ah, no, es que se dejó llevar por la corriente de este mundo, por las boberías que se hablan en este mundo, por lo que nos aparta de Dios. Es Cristo el que te reafirma como la nueva criatura, como el nuevo creyente. Ese es Cristo el ejemplo a seguir para que tú sigas aquí en esta tierra glorificando y exaltando a Dios. Hermano, la gente sinceramente se anda dando cuenta de todos los errores de los cristianos o los evangélicos para tener excusa y no venir. A diario me encuentro con gente como esa, o más que todo cuando salgo de mi casa, me encuentro con gente como esa, que anda viendo lo mal solamente que se porta el cristiano, pero no como cuando se porta bien. Gente que no han entendido que hay que dar cuenta de nuestra vida aquí en la tierra. Que piensan muchos de ellos que muere ahí quedó. Sinceramente así tienen la mentalidad los seres humanos. Muchos de ellos, hermanos. Otros piensan que murieron sin importar lo que hayan hecho aquí en la tierra, se van a disfrutar. Y no solo en el mundo, sino muchos evangélicos que están transversando la palabra, que están alejando a la gente del reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, hermano. Para ser esa nueva criatura tenemos que nacer de nuevo. Eso lo dice Juan 3 hasta el 10. Tenemos que nacer de agua y espíritu. En el agua, para que nuestra alma sea salva. En el espíritu, para conocer de Dios, para saber de Dios y para que el espíritu tome control de esa alma que está aquí, sometida a la voluntad del mundo, a la voluntad del enemigo. El espíritu para que venga y someta al alma y camine conforme a la voluntad de Dios ese alma. Por eso llega a decir el salmista David, mi alma te alaba. ¿Y sabe por qué dice te alaba? Porque el alma del mundo está para este mundo. Está alabando más al enemigo que al mismo Dios. Por eso dice el salmista David. Y muchos no entienden ni eso, hermano. ¿Por qué David dice eso? Mi alma te alaba. Porque el alma es la que está en juego. Porque el alma es la que se va a perder. Porque el alma es que va a rendir cuenta de su estadía aquí en la tierra. Hay que nacer de nuevo, hay que tener una mente renovada. Y esa mente renovada es tener la mente de Cristo, una mente nueva. Todo es nuevo en nosotros, hermano. El apóstol Pablo dice, mas tenemos la mente de Cristo. Y es que es llamado a tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no estaba naufragando en este mundo. No. No estaba bajo la corriente de este mundo, estaba bajo la corriente del Dios Todopoderoso, estaba bajo la corriente de la vida eterna, estaba bajo la corriente del amor, la verdad, la justicia, la libertad que Dios te da, para que lo alabes, para que lo glorifiques, lo exaltes.
Si tú no estás de ese modo, entonces no eres la nueva criatura que dice ser. Muchos de ellos, por mantener a sus iglesias grandes, muchas no predican la palabra como tiene que ser. Es que teme que le duela, es que teme que se vaya de la iglesia, que se vaya, hermano. Y tal vez yo estoy así, hermano, como estoy, no tengo una congregación grande. Porque le digo la verdad. Porque en el evangelio, en la iglesia de Dios hay que tener calidad, no cantidad. Porque si hay cantidad sin fuerza, ¿para qué, hermano? ¿De qué vale? Sin decisión de pelea, de lucha. Y es que no quieren tocarlos, hermano. Sabiendo cómo está. Contar, Señor, contarles de que les lleven sus diezmos, sus ofrendas. Le doy gracias a Dios que mi debilidad no es el dinero. Reconozco que es necesario, pero no es mi debilidad. Pero para muchos sí. Su Dios es el dinero. Caminan en él. Y no le dicen la verdad a la gente que está ahí. ¿Tomará tiempo para ser la nueva criatura? Sí. Pero ese tiempo ya es ya. No es el tiempo que tú digas o tú quieres. El tiempo lo dirá, claro, el tiempo lo dirá. Cuando te sientas perdido. Es que el tiempo no tiene que decir quién eres, sino lo que estás haciendo en el momento. No sé si me entiendas. Eso va a decir quién eres. Que te empieces a esforzar por tener la naturaleza divina de Dios, porque somos participantes de ella, porque Cristo nos las da a nosotros también. Qué privilegio que tenemos al ser tomados en cuenta por Dios. Porque no es cualquier, hermano. Ya Dios te está diciendo, deja de estar bajo la mano de la creación y acércate al Creador, que de Él es que tienes que aprender. Él es el que te lleva. Pero utiliza estos vasos que tú estás viendo aquí. No perfecto, pero Él le ha dado la gana, hermano, de utilizar un vaso tan imperfecto como yo, para hablarte, para predicarte, para enseñarte. Y que tengo que cada día ser ejemplo de todo y cada una de las palabras que yo voto, que yo digo, que yo predico, que el Señor me las da. Porque no quiere que seamos solamente un gran predicador, sino un hacedor de todo lo que predico, de todo lo que hablo. Dios no te quiere perfecto. Dios te quiere como está, para cambiar tu vida. Sí, porque cambiarás en algunos aspectos de tu vida, pero no en la totalidad, que tiene que ser en Dios. Porque ¿qué hace que hayas dejado el trago, la misma droga, pero no alabas a Dios, no te acercas a Dios, no haces nada por Él? A muchos hasta vergüenza le da que le hablen de Dios, hermano. El enemigo siempre va a estar atento, hermano, a estar sacándonos del reino de Dios. Siempre, pero cuando tú buscas de Dios, cuando tú eres la nueva criatura, ya no va a tener esa facilidad. Hay muchos que se llaman hijos de Dios y no se dan cuenta que todavía están en manos del enemigo. Hay muchos que creen que uno les habla para que vengan a caminar conmigo en este ministerio que tengo. Pero no lo hago con eso, sino para que aprendan. Porque cuando alguien me dijo, quédate en esta iglesia, le digo, no, yo no me he venido a quedar en su iglesia, le digo. Yo lo que he venido es a predicar lo que Dios me enseña, a enseñarle a las iglesias. Porque la mayoría de las iglesias son neófitas, saben poco de Dios, no conocen de Dios. Hay que revestirnos, ser a la imagen de Cristo. Así como nosotros adquirimos la imagen
de aquel hombre caído de Adán. Y el resultado de esa imagen es eso, lo que es el mundo hoy en día. Pero así como adquirimos eso, hoy tenemos que adquirir así mismo la imagen de Jesús. Porque así como traímos lo natural, podemos traer lo espiritual que es en Cristo Jesús. Y empiezas a ser esa verdadera nueva criatura que tienes que ser. No ser la nueva criatura de boca por lo que hablas bonito, por la elocuencia que tienes para hablar la palabra. No. Sino que vivas una vida transformada. Cuando vives así, vives esa eternidad de Dios. Tendrás el conocimiento de Dios en tu vida. Vas a hablar de lo que el hombre necesita en ese momento. No vas a tener vergüenza del evangelio, de predicar el evangelio. No lo vas a tener. Porque hay muchos que la tienen. Muchos tienen vergüenza de las cosas de Dios. Y de esa vergüenza vamos a hablar en este momento, porque vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 1, versículo 16 y 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjate de ese privilegio. Dice el apóstol Pablo que cuando llegó a predicar a toda y cada una de esas iglesias, más que todo a los Gálatas, no, a los Corintios, no fue con sabiduría humana. Solamente, no fue con sabiduría humana, sino con el evangelio de Dios. Y no solamente fue con excelencia de palabra, sino también con el poder del evangelio. O sea, ahí estaban los milagros, los prodigios y las buenas nuevas, que era la palabra de Dios. Este apóstol, hermano, no era cualquiera. Se puede decir que, si lo vemos en el plano natural, cómo vivían él y los 12 apóstoles, él era una persona con mucho más conocimiento acerca de Dios, por medio de la Torá o por el Antiguo Testamento, que él era un fariseo de fariseos, como dice él. Y sabía muchos idiomas. Y tenía muchas cosas. Pero al conocer de Dios, dice que dejó todo esto y lo tuvo por basura. Fíjate, hermano, yo hablaba, mientras tú más te alejes del mundo, aunque tú veas que no sea pecado para ti, mejor. ¿Cómo basura? Todo, dice, todo lo votó. Ahora yo le digo, ¿tú crees que Cristo, si estuviera en estos tiempos, va a estar yendo a los estadios, viendo los partidos de fútbol? Tal vez hablara de fútbol, pero para enseñar, para ilustrar el evangelio, pero no para vivirlo. Como nosotros tenemos muchas cosas del mundo y a veces nos vienen a la memoria cosas que nos ocurrieron del mundo y las contamos, las ilustramos y decimos, eso no, eso sí. Dice, tuvo por basura todo lo que había aprendido, hermano. Sabía hasta idioma. Pero ¿de qué le valía eso si no había obediencia, sometimiento, o era verdaderamente la nueva criatura que él profesaba ser? Es el poder de Dios revelado ahí, porque el evangelio es poder, no solamente es bonita palabra, hermano. Poder para cambiar, porque es Cristo el que nos cambia. Poder para que en nosotros haya verdaderamente una metamorfosis. Porque a eso te quiere llevar Dios. A una metamorfosis. Que tienes que alzar vuelo, pero sabiendo siempre
que tus pies están aquí en la tierra. Y es que tus pies están aquí en la tierra porque la gente necesita. Y es que necesita ese mal incluso que hay en ti para mantenerte aquí y predique la palabra. Porque si llegas a alcanzar esa perfección, alza vuelo. Te fuiste. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Y tú te vas a... En Marcos 8:38, ahí vemos a un Cristo que le está hablando no solamente a los discípulos, sino a toda la gente. Tú ves ese relato ahí de Cristo, a toda la gente le está hablando y le está diciendo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. En el 38 dice aquí, en el 8:38 de Marcos dice, porque en el Evangelio, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, en su gloria y de su Padre con los santos ángeles. O sea, Dios dice, te avergonzaste. Es que yo no soy frío ni caliente. Pues te va a vomitar en la boca. Mira, cuando tú eres llamado al cristianismo, cuando tú eres la nueva criatura, Dios te está diciendo, tú no eres una persona pasiva. Tú eres una persona que constantemente está en guerra. Y esa guerra está en hablar el bien al mal. Para que el mal que hay en esa persona desaparezca, sea nula. Es que no hay cristiano pasivo. No hay soldado pasivo porque está en constante guerra. Así que aquí no hay excusa para decir no soy frío ni caliente, no le hago daño a nadie, nadie me hace daño a mí. Aquí estoy bien. Pues te va a vomitar de tu boca. Si tú no predicas, si tú no hablas. Porque, hermano, tú te pones a pensar que estás viendo a alguien que se está yendo al precipicio o que se está ahogando un niño de 3 o 4 años en un río. Y tú, ni frío ni caliente. Eres muy tibio y dejas ahogar a aquella criatura que está en el río. Pues así tú eres cuando no predicas la palabra de Dios. Estás dejando que esa criatura se muera en el río pudiendo hacer algo. Porque antes de que caiga el río ya tú podías haberla cogido, la puedes sacar. Pero no te importa. Es más, a muchos que sabes cuál va a ser el fin del ser humano cuando no obedece a Dios, está callado. No dice nada, no habla, no predica. Ya el espíritu se fue. El espíritu que salió malvado de él, ese espíritu maligno regresa a su casa a ver cómo está. Y la encuentra limpia, bien bonita, elegante, pero vacía, sin el espíritu de Dios. Ese eres cuando no eres frío ni caliente. Porque por eso digo, más oportunidad hay más para el muerto, o sea, para el frío. Más chance tiene ese frío que tú, teniendo conocimiento de Dios y no te mueves. No va a haber excusa de parte de Dios en que tú digas, allá ellos. Porque a veces me parece que así cambia. Mira, si tú tomaras las cosas de Dios tan en serio, no te hubieras sentado donde estás sentado. No solamente fuera un oidor de la palabra que te gusta, que te relaja, o porque ese predicador con esa elocuencia te vuelve loco. Cuando yo escuché a esa persona que a mí me gusta como predica Dante Gebel, dice porque me hace reír. O sea, ¿y acaso Dios nos ha traído para hacerlo reír a ustedes? Oye, hermano, yo cuando voy a la Biblia, yo no lo encuentro a Jesucristo que se está riendo.
a menos que no sea con los niños, que se le acercaban los niños. Tiene que haberse rido, pero no hay un versículo bíblico donde él se esté riendo. Con tanta maldad que él encontró ahí, porque era la esencia de la espiritualidad de Dios que estaba en ese momento. ¿Cómo va a tener tiempo de reírse? Si dice la palabra de Dios que Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, era atormentado con lo que veía y con lo que oía. Imagínate a Cristo ahí. La esencia de la santidad, de la divinidad de Dios que estaba ahí. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo habrá estado? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Le llegó diciendo, porque no cambiaban, no entendían. Y es porque te sientes muchas veces entretenido en las cosas de este mundo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y mira lo que dice Hebreo. Fíjate lo que dice Hebreo. Dice, así mismo como él dice que se va a avergonzar de aquellos que le da vergüenza predicar la palabra de Dios, o el que dirá el vecino o la vecina, pero predicarle la palabra de Dios. Pero así mismo, mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús, Hebreos 2:11 está hablando. Dice, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque están actuando conforme a la voluntad mía. Porque eso no se avergüenzan de mí ni del evangelio, de ninguno de los dos. Ellos predican a tiempo y fuera de tiempo. Ellos son los verdaderamente gladiadores, los soldados de Cristo que han estado en constante guerra o están en constante guerra. Yo de eso no me avergüenzo. Pero qué pena por ti que si te avergüenzas de predicar el evangelio, que te avergüenza incluso en el mundo. Yo me encontré una persona que me dijo que le daba vergüenza que yo me le acerque a hablar de Dios. Pero no le daba vergüenza a él, el chiche tomate, el hijo de pulga. Perdóname que te exprese así, hermano, para que tú me entiendas. De eso no le da vergüenza. Eso sí, lo aflojan en cualquier momento. Pero para decir gloria a Dios, aleluya, amén, les da vergüenza. Esta persona me dijo literalmente, sí, me da vergüenza que te me acerques a hablar de Dios. Me siento mal. Y esto es una realidad que a mí me ocurre. Y así hay muchos llamados cristianos que todavía no se levantan de esa silla, que todavía están sentados, que todavía están acostados en el mundo. Es decir, están en el mundo, estoy diciendo. Están acostados, están durmiendo. Hoy en día el Señor está diciéndole, despierta tú que duermes. Predica el evangelio, interésate por esas almas que se están camino al infierno y no estás haciendo nada. Que el reflejo de mi amor no hay en ti. Porque es el amor el que te tiene que mover. Aún por fe, es por el amor. La fe misma que nosotros tenemos se mueve por el amor que nosotros tenemos. Y así mismo, mira lo que dice aquí mismo en Hebreo 11:16. Estamos en Hebreo mismo. Mira lo que dice Hebreo 11:16. Pero vamos un poquito más arriba. Vamos a leer del 13 para que entiendas más o menos todo. Porque en el 16 está lo que yo le quiero decir. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate. Están hablando del pueblo de Israel, que ellos estaban en la tierra, pero habían entendido una cosa, que ellos eran extranjeros y peregrinos, y que todas las promesas que Dios les había hecho, no las habían visto hasta ahorita. ¿Dónde están? Pero caminaban como viéndola, imaginándosela. No callaban. Y a pesar de estar aquí en la tierra, dicen, nosotros no somos de aquí. Eso es lo que te está diciendo Hebreo 13. No somos de aquí. Nosotros somos de allá arriba.
Y nosotros le creemos y sigamos adelante. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria nueva. No eran de aquí. Y así se debe sentir el cristiano. Por eso digo, mientras tú menos participes en las cosas de este mundo, para ti mejor. Esos pequeños detalles, si eres mejor que yo, mejor, hermanos, mientras te alejes. A tú, joven, mientras tú estés disfrutando de este mundo, el día que quieras hacer la voluntad de Dios, se te va a hacer difícil salir de esas redes. Vas a salir, pero te va a costar. Porque hay jóvenes que yo les hablo y les digo en su juventud, ya, mientras más estés en el mundo, más te enredas en los negocios de este mundo, más aprendes de ellos. Vas a aprender cosas que nunca has sabido y que te la va a contar o te la va a enseñar a aquel amigo que tienes a tu lado o aquel pariente que tienes a tu lado. Te va a enseñar cosas en las cuales yo te digo, deja ese mundo. Y es que así terminaron muchos de los muchachos que yo les hablaba, hermano. A muchos los han matado. Terminaron en la droga, en el alcohol, en la mala vida, en el mal hablar que tienen. Son falta de respeto, le faltan el respeto a todo el mundo, no le importa nada. A veces hasta a los padres mismos le faltan el respeto. Dice, el 14 dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. O sea, estos hombres de Dios ya no pensaban en las cosas de la tierra, ya no pensaban en las cosas de este mundo, porque dice la Escritura que si ellos hubiesen estado pensaron, ya tuvieran tiempo para volver. Pero no, se habían desarraigado de su tierra, de su cultura, de su tradición. Los habían sacado, los habían desterrado, sabiendo que el buen vivir estaba arriba, no aquí abajo. Habían entendido eso. Por eso el 16 te dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamar Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cristo no se avergüenza. Ya hablamos de Cristo, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ah? Ahora dice Dios, yo no me avergüenzo de ellos, de ser su Dios. Porque se han desarraigado, han salido prácticamente de las cosas de este mundo para venirme a dar la gloria y la honra a mí. Han dejado casa, pueblo, tal vez hasta padres, hermanos, amigos, todos dejaron. Tuvieron como su primer amor al Dios mismo. Por eso dice, no me avergüenza de llamarme Dios de ellos. ¿Entenderemos esto? Porque esto no nos enseñan en esas iglesias modernas que hoy en día hay. Y me da pena muchas veces que hay muchas iglesias aquí pequeñas, cada 3, 2 cuadras, a veces cada cuadra hay una iglesia, hermano. Y ellos están contentos, pero no luchan por la unidad. No luchan por la unidad. Yo digo, ¿cómo es posible que en cada cuadra haya una iglesia? Que mi pastor es este, mi pastor no, es que mi pastor no acepta esto, mi pastor no es así. Hermano, yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me tienes así aquí a mí, Señor? Porque me duele todo lo que veo aquí en la tierra y me siento como si nada, no pudiendo hacer nada. Porque esta gente cuida eso como que fuera de ellos, hermano. Por ahí hay uno que andaba conmigo y dejó de andar conmigo. Porque prefiere gente al lado de él, gente sin conocimiento de Dios. Gente que no sepa si es posible de la palabra. Que prefieren andar con el diablo que con los mismos hijos de Dios. Si estos que dicen ser cristianos son así, ¿qué se puede esperar del mundo, hermano? Te estoy diciendo cosas que yo vivo, hermano, y veo cómo anda con gente que no tiene que andar. Y esta persona sabía que yo no quería quedarme con su iglesia. ¿Qué quiere que yo? No, le digo, yo quiero predicar y nada más. Y no quería predicar porque eso es lo que no entendía. Es un casasola, hermano. Vive solo prácticamente, dice que para Dios. Que no he entendido.
a la iglesia primitiva, que tanto se jacta que quieren ser como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía 12 apóstoles. Con eso hay palabra, como no tienes idea. Tenía 7 diáconos, palabra, y tenía los ancianos, palabra. Ahora uno solo, hermano. Si yo a veces digo, yo solo, pero que mi idea no es trabajar solo, hermano. A mí no me importa si tengo que ir a limpiar una iglesia mañana más tarde, con tal de trabajar con una persona temerosa de Dios, que ame a Dios. Y la gente que me conoce, y esta persona que trabajé con él sabe que yo no ambicionaba quitarle su iglesia ni su gente, sino que lo que le molestaba es el conocimiento que Dios me daba, donde le llamaba la atención cada vez y cuando de que eso no debería de ser así, eso no es así, y él tenía que callarse y escuchar, no porque yo le hablaba, sino porque era verdad, hermano. Y así están las iglesias, viviendo bien, en el confort de ellos. Todo esto te das cuenta que no pensaba. Si tú lees del 13 al 16, vas a entender Hebreos 13 al 16. Estos cómo murieron. Nosotros le llamamos los héroes de la fe. Ellos no vieron nada de lo prometido, pero caminaron como viéndolo. Dicen incluso que caminaban como viendo al invisible. ¿Y por qué? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué? Porque todo lo que nosotros, lo que estos ojos que tú tienes alcanzan a ver, a sentir, a palpar y que utilizas a diario, todo esto fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, más real es lo que no se ve que todo lo que estás viendo. Porque todo lo que tú estás viendo es una sombra de la realidad de Dios. Por eso se dice que el Antiguo Testamento era una sombra de la realidad de este Nuevo Testamento. Porque fíjate, era una sombra y había muertos. Date cuenta, la paga del pecado era una muerte ahí en esos tiempos, y una muerte literal. ¿Sí? Porque el que mataba, lo mataban. El adúltero, lo mataban. Era literal. Pero acá te dice que la paga del pecado es la muerte y no te mueres. Porque para Dios sí estás muerto. Por eso te digo, más real es lo que no se ve que todo lo que se ve. Tú que estás ahí, escuchando tal vez esta palabra, y no estás haciendo nada por Dios, ni siquiera tal vez has recibido a Cristo en su corazón, para Dios estás muerto. Literal. Te mueres, te vas al hoyo del infierno. Así de fácil. Muchos dicen que no hables así. Te hablo de una realidad para despertarte, como jalándote la oreja. Oye, despierta. Ya es hora de que te levantes y que vengas a alabar a Dios, porque para eso es la palabra. No solamente para juzgarte. Si tú te sientes juzgado por la palabra, es para tu buen vivir, para que te levantes, para que te despiertes y vengas a glorificar a Dios. No es para molestarte ni para interrumpir tu buen dormir, tu buena vida. Para eso es la palabra de Dios. Porque de santidad, hoy en día, son pocas las iglesias que hablan, hermano. Solo se están dando cuenta del error que el hermano comete en el momento para venir a hablar mal de él. Para decir de él lo que no es. Porque hay muchas personas, hermano, que a veces tú estás conversando con ellos y de repente después los ven en un púlpito predicando. Y sabes que en el púlpito comienzan a hablar lo que habló contigo. Cosas malas. O sea, vio un error en ti, pero no lo corrigió. Lo llevó al púlpito. Yo digo, eso no se hace. ¿Ah? Porque si yo veo en el error del hermano que me está diciendo algo que no es así, que está en un error, y yo me callo, pero sí lo voy a hablar en el púlpito y no me lo dijiste a mí, tú vas a tener que dar cuenta a Dios. ¿Qué si el hermano saliendo de esa conversación lo coge un carro, sabiendo que todo lo que estaba diciendo estaba mal? Entonces ¿dónde se va? ¿Se va a ir a descansar con Dios? Tú sabes que no. Te doy la respuesta yo mismo. Tú sabes que no.
Por eso las cosas hay que decirlas en el amor de Dios. Es que me da pena. No, hermano. Más pena te va a dar cuando te digan se murió. Ay, Señor, y no hice nada. Ahí viene el arrepentimiento. ¿Cuánta gente hoy en día están mal en el plano natural de haber tenido a su pareja, a sus hijos y no haberle dado el amor que necesitaba en ese momento? No haber atendido las necesidades del momento de aquella pareja o de sus hijos. No la atendieron y están arrepentidos y ya se murió. Ay, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Somos llamados a predicar las cosas, te guste o no te guste. Yo por mi parte, yo no estoy para aquí para caerle como perita en dulce a alguna persona. Ni ser esa manzana dulce que por ahí venden, que tienen azúcar. No, yo estoy para decirte la verdad, para el buen vivir tuyo. Porque Dios me ha llamado a que sea la nueva criatura, que sea el reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. No después de la muerte. No es después, hermano. Hablar en todo momento, a toda hora. Saber que este evangelio de la salvación, y no es solo para la salvación, es para la transformación de nosotros, como yo le dije, para la metamorfosis que nosotros tenemos que tener. Y que no somos elegidos nosotros porque Dios le agradó, porque tú eras una buena persona. No, nosotros no somos elegidos. Miren lo que le pasa a Israel en Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 habla de cómo él llama al pueblo de Israel. Le dice así. Vamos al 6 para entenderlo mejor. Hasta el 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eran, mira lo que dice aquí, mira cómo le dice al pueblo. Pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Y fíjate, en el 9 también hay otro. En el 9, del 4 al 6, dice lo siguiente. No pienses en tu corazón cuanto Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esta nación Jehová los arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón entras a poseer las tierras de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios los arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Eres duro de corazón. Yo no lo traigo a mí me dio la gana. Es más, en una parte dice, eres el más insignificante. Y tú, ahora en el Nuevo Testamento hay algo parecido. Mira de dónde nos llama, de dónde nos escoge Dios, hermano. Es 1 Corintios del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No te escogió por ser bueno. Dice que eres no te jactes en tu carne, que eres lo mejor. No te jactes de ser noble, porque te sacó del basurero, está diciendo.
Porque eres un escorio, una basura, eras algo necio. Nos llama Dios así, hermano, para que nosotros no nos actemos delante de Él. No somos nobles, o sea, nosotros no salimos de la buena cuna, por decir, no somos los Novoa aquí. Y según los ricos que hay en tu país, no te has cogido de una familia noble, rica y poderosa. Te sacó del charco, del lodo, de una cloaca. ¿Y para qué? Dice, para deshacer lo que eres. Fíjate, para deshacer lo que tú eres. Toda tu rebeldía. Fíjate, hay muchos que se encuentran en esa situación. No porque sus hijos lo hayan votado, sino por la dureza de su corazón, por su malvado corazón que tiene, por el orgullo que tienen ellos, hermano. Por el vicio incluso de ellos. Porque ellos mismos, muchos de ellos se han tirado al abandono. Pues a eso escoge Dios. Y va a deshacer todo. Dice, para deshacer lo que es, para que sea la nueva persona, la nueva criatura en Cristo, que va a decirle al débil, tú eres fuerte. Y se va a enfrentar a eso fuerte y le va a ganar a eso fuerte. O sea, no va a haber gente que pueda enfrentarte cuando se trata de hablar de las buenas nuevas de Dios. Porque has decidido hablar, predicar, enseñar. Es que no es cuestión de nosotros, sino por el sacrificio también que Cristo hizo en la cruz. Es que tiene que ver ese sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Por qué Dios amó tanto a un pueblo rebelde? A Israel mismo, míralo como lo tuvo. Tuvo que muchas veces entregarlo al enemigo para tratar con ellos. Y muchas veces así hace Dios con nosotros en nuestra vida diaria. Nos entrega. Nos hace pasar por la rebeldía. Y a veces la rebeldía no empieza ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios, que es en tu corazón. Porque tú insistes en pensar, en tener cosas en tu pensamiento, cosas que no debes de tener. Por eso no te puedes aceptar a Dios solamente con su boca y honrarlo con sus labios. Tú tienes que luchar porque ese corazón sea el corazón nuevo. Un corazón suave, sensible a la palabra, que puede introducirse la palabra de Dios ahí. Míralo al salmista David después que pecó con Jezabel. Y reconociéndolo él, ¿sabe lo que pidió él? En uno de los salmos, creo que es Salmo 51. Él pide un corazón nuevo. Para que ahí emane justicia, verdad, libertad acerca de Dios. Necesitaba él un corazón nuevo y le dijo, él, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí, un corazón nuevo quiero, porque este que tengo te ha defraudado, a pesar de haber sido como el tuyo, porque me escogiste, porque mi corazón era conforme al tuyo, hoy se ha manchado, hoy se ha ensuciado. Quiero un corazón nuevo, sujeto a ti, para que de la abundancia de este corazón empiece a hablar esta boca para la edificación, para la salvación de muchos que necesitan de ti, Padre amado. Y así que si tú le estás fallando a Dios, pídele a Dios que renueve todo lo que hay dentro de ti, que te dé un espíritu recto y que te dé un corazón nuevo, sensible a su palabra. Amén. Esta es la enseñanza de hoy, hermano. Las cosas están difíciles porque de estas cosas no están hablando muchas iglesias allí. Lo están sobando la cabecita como que ellos fueran gente que se comporta bien, como que no tienen que rendirle cuentas a Dios, contar que sus carteras, sus cuentas bancarias estén en aumento, no le importa cómo está la gente, porque son unos criminales del evangelio, están matando a la gente, porque no es solo criminal. Por eso te digo, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero estos son criminales, hermano. ¿Sí? Porque a tú nomás te dice que en el momento que tú estás aborreciendo, estás odiando, y el odio te lleva a la muerte, eres un criminal delante de Dios. Cristo te ama, yo también te amo, busca de Dios. Amén.